Hola, bienvenido a un nuevo programa de Martes con M de Misiones. Como cada martes nos reencontramos a las 20 horas para poder hablar sobre misiones y la tarea tan importante de la Gran Comisión. Escuchamos testimonios de misioneros en campo, su manera de trabajar, sus obstáculos, también sus dificultades, pero sobre todo nos comparten algo que todos tienen en común, que cuando uno responde al llamado del Señor, el Señor siempre está de nuestro lado y siempre el que llama capacita. Así que en esta ocasión, tenemos a nuestra hermana Milenka. Ella es la esposa de nuestro hermano Limen, que hace unas semanas atrás nos compartía también su testimonio y su historia a través de una entrevista dirigida por nuestro hermano Héctor. En esta ocasión, nuestra hermana Milenka también nos va a compartir parte de su historia a través de una entrevista también dirigida por nuestro hermano Héctor Escacarotera. Así que te invito a quedarte acá hasta el final y no te olvides de compartir la transmisión. Estamos bien, estamos grabando, así que quiero presentarte, Mire. Mire es la esposa de Limen, a quien entrevistamos hace un par de semanas atrás. Ellos están en Senegal, en África, en Thiès, una ciudad importante de Senegal que está a 70 kilómetros de Dakar, de la capital. Así que bueno, bienvenida, Mire. Muchas gracias, Héctor. Igual para mí es una bendición poder vernos aquí por las cámaras, ¿no? Bueno, nos conocimos con Limen y con Milenka hace 11 años en una aldea que está Wow. bastante distante de donde ellos están ahora, a 600 y pico de kilómetros más adentro de Dakar. Así que ahora están en un lugar privilegiado, están en un lugar mucho más agradable. Supongo yo que habrán elegido un lugar así por sus hijas. Contame un poco de vos para que la gente que está escuchando eh, pueda conocerte un poco más. Ajá. Bueno, un gusto primero saludarles y conocerles a través de Héctor y Adriana y los hermanos que nos han dado esta oportunidad, ¿no?, de poder compartir en este espacio. Y bueno, mi nombre es Milenka y soy chilena, del norte de Chile, específicamente ahí de la segunda región, y provengo de una ciudad muy pequeñita. Bueno, como Héctor ya les ha mencionado, nos conocemos, dije wow, recién porque nos conocemos ya hace 11 años. Y qué increíble. Eh, y, y bueno, estamos aquí desde el... Hola, hola, Adri. Eh, Estamos aquí desde el 2010, como mencionaba y Héctor, y bueno, ahora nosotros cuando llegamos aquí a Senegal, llegamos solitos, eh, llevábamos 3 años de casados con mi esposo, eh, y bueno, luego después ya empezaron a sumarse las chicas, ¿no? Tenemos 2 chicas de 7 años actualmente y 3 años. Claro. Bueno, y mire, la primera pregunta que viene a mi mente es esta. Ustedes estaban en Chile, Limen nos contó de su llamado, de cómo surgió Senegal. Hasta ahora sabemos de su llamado a servir en misiones, de su llamado a trabajar en tierra africana, en Senegal. Ahora, la pregunta inicial para ti es esta. ¿Eres misionera o eres la esposa de un misionero en Senegal? Bueno, sí, en este último tiempo hemos querido siempre responder de que, bueno, somos discípulos, haciendo discípulos en otras regiones, ¿no? En otro lugar, que hemos cruzado, digamos, una frontera distinta, salir de tu país y todo. Y sí, efectivamente, también el Señor me
llamó a colaborar en su trabajo, en lo que él está haciendo en el mundo, ¿no? Y sí, mi experiencia, digamos, fue totalmente distinta a la de mi esposo y quizás por el tiempo mucho más rápido. No tuve muchos años en lo que, digamos, en ese proceso, en ese caminar, a esperar que Dios eh, me enviara fuera de Chile, ¿no? Pero sí, también Dios me llamó puntualmente o digamos específicamente para unirme a su trabajo, a lo que él quería. Y así que sí, fui llamada por él para este trabajo. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Fue un llamado por celular? ¿Fue el móvil? Te pregunto estas cosas porque hay alrededor de 11 congregaciones, y fundamentalmente muchos jóvenes que están escuchando y no tienen mucha experiencia en misiones, ¿no? Es una iglesia, la iglesia donde estamos, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y de Argentina, no tiene tradición misionera. Entonces, de pronto todo lo que tú aportes, aunque parezca que sea elemental, va a ser de gran iluminación para ellos. ¿De qué modo tú identificas que hay un llamado específicamente a servir en misiones? Bueno, a compartirles, voy a tratar de compartirles resumidamente lo que yo viví, ¿no? En cuanto a cómo entendí esto que venía de parte de Dios y que no era algo que yo me había inventado, no era algo que yo estaba como creando. Surgió porque, bueno, yo nací en un hogar cristiano, mis padres son cristianos, entonces crecí, digamos, en este ambiente de congregación, de iglesia, donde tus padres te llevan los domingos al culto. Eh, entonces, luego de eso, un proceso de crecimiento personal, ¿no? Y de realmente tomar una decisión de seguir al Señor y no, digamos, ser llevada o continuar siendo llevada por mis padres a la iglesia. Crecí en las escuelas dominicales, escuchando Juan 16, muchos pasajes bíblicos que daban a conocer a un Dios que en realidad en ese tiempo solo de oídas la había escuchado. Y, y bueno, al compartir con amistades, incluso también con mi esposo en ese tiempo antes de ponernos de novio y de decidir casarnos y todo, cuando yo escuchaba las historias misioneras, cuando yo, era algo que a mí me emocionaba mucho. Y claro, en todo ese caminar, el Señor empezó a tratar con mi corazón, primeramente, digamos, en lo personal, yo tenía o había crecido con este pensamiento de quizás yo no amo mucho a Dios, porque como que yo escuchaba los testimonios de otra gente y realmente decían, bueno, el Señor me sacó de allí, de lo más vil y profundo, y yo no había tenido, digamos, una experiencia así, entonces yo escuchaba desde pequeña, escuchaba testimonios de las conversiones, yo decía, pero yo no he pasado por estas cosas, entonces al crecer, tenía eso en mi interior, sentía que yo no amaba a Dios, que quizás, no sé, algo pasaba conmigo, y bueno, hay un pasaje muy lindo de la escritura en la que a mí me marcó en este proceso en el que yo cada cierto tiempo buscaba a Dios más intensamente. Buscaba en la palabra, tenía mis momentos de oración, mis momentos de comunión con Él, pero aún así había cosas que no entendía. Entonces, en un momento, bueno, a eso pasó bastante tiempo hasta mis 21, 22 años. Y, y entonces, claro, en ese proceso de estar en la universidad, de estar proyectándote, queriendo tener tu propio plan, ¿no? En mi caso, yo tenía mi propio plan y que Dios después cambió todo eso. Eh, pero en ese proceso, para mí fue vital un pasaje de la Escritura en donde Jesús está en contacto con una mujer y justo está ahí esta mujer, se tira a los pies de Cristo y derrama perfume y bueno, los que estaban alrededor, es cierto, decían, bueno, uno de los hombres que hablaba de este pasaje decía, si
si el Señor o si Él supiera quién es esta mujer que está haciendo esto. Entonces, claro, Dios sabía, Jesús sabía en ese momento lo que ellos estaban pensando y le entrega una gran lección. Y esa parte para mí fue clave, entender que esa mujer era yo. Quizás por todas mis preguntas interiores de decir, pero bueno, yo no he caído en algo tan bajo como para que Dios me rescate desde ahí. Pero entendí con ese pasaje que esa mujer era yo y que a quien mucho se le había perdonado, mucho se le había amado también. Y porque yo pensaba que, bueno, que yo tenía que quizás haber sido, no sé, una gran pecadora, en términos de sentirme que Dios me había rescatado de algún lugar y que había hecho algo en mí. Entonces, desde ahí comenzó ese llamado de parte de Dios, ese escuchar a Dios y decir, mira de dónde te he tomado. Eso para mí fue fundamental. Bueno, después compartir, como decía recién, con gente, incluso con mi esposo, que en ese tiempo éramos amigos, escuchar su experiencia también, que me dijera, mira, léete este libro, Pasión por las Almas se llama ese libro, el primer libro de misiones, digamos, que leí, y era leerlo así horas y horas y con la Biblia en mano, recordar muchas cosas que me habían dado de la niñez y entender algo, como decía recién, entender que yo no estaba interesado digamos, en que yo armara mi propio plan, sino que él me estaba invitando a este plan global que él tenía. Y entender eso para mí fue fundamental. Y ese fue el primer llamado, conocer a Dios verdaderamente y ver este corazón, como dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso que yo había escuchado desde niña fue en ese momento que lo pude entender, como mis ojos se abrieron realmente. Eso me parece que es algo que de ti se puede rescatar especialmente. Las personas que han escuchado los 5 programas anteriores han escuchado a varones hablando. Y, y por eso es muy valioso tu testimonio, porque tú hablas con un corazón de mujer. Y entonces queda muy manifiesto y muy claro que es un acto de amor lo que te mueve. Es un acto de amor. Y que lo que haces, lo que hacen los dos allí en Senegal es un acto de amor. Ahora, ¿qué edad tenías cuando en 2010 estabas por salir para África? Tenía 25 años, 25, Wow. 26. No soy muy buena para la matemática, sí, pero Es una muchacha joven. sí. ¿Y cuál fue la reacción de tus padres frente a eso? Bueno, sí, esa también es una gran pregunta, ¿no? En un principio uno dice, bueno, padres cristianos, quizás estaban felices, estaban gozosos, de decir, wow, qué lindo, el Señor ha llamado a mi hija, y no, no fue esa la primera respuesta. Eh, También, ahí también hubo un proceso y peleas, discusiones, en el sentido de que yo hablaba con mucha pasión, ¿no? En ese momento había una convicción tal que esto no era algo mío, que era algo de parte de Dios y que incluso Dios no se valía de lo que yo pudiera entregar, de lo que yo era, entre comillas, de las habilidades o aptitudes. Entonces, en ese proceso, a mi madre le costó un poco más y era con quien yo tuve ahí unos rounds de discusiones. Eh, y bueno, fue difícil en el momento, pero en el sentido de que yo estaba con toda esa pasión desbordante y que lo único que en un momento quería era, claro, encontrarme con unos papás que entendieran y no que se opusieran. Pero, pero ese proceso igual fue también que Dios usó de alguna manera
para enseñarme a mí, para tratar ese corazón que estaba apasionado, pero con esa pasión, claro, de la juventud también, de la convicción que sentía de parte de Dios, pero también fue un proceso para los papás, y un proceso que Dios usó para que ellos también pudieran entender. Después no fue tan largo el proceso para ellos, entendieron y Dios se encargó de hacerlo también. Y tu congregación, la congregación donde estaban, tampoco tiene una tradición misionera, por lo que yo recuerdo que ustedes nos contaban. ¿Cuál fue la reacción de los pastores y la reacción de la congregación frente a esta posibilidad? Sí, bueno, en ese proceso de que nosotros estábamos de novios, digamos, hicimos un cambio de congregación y Dios nos guió también ahí, a pesar de que no era es una congregación muy pequeña y no había, digamos, no se hablaba de misiones, pero sí cuando empezamos a tener contacto con el pastor de esta congregación, él estaba muy interesado, se notaba muy, cuando se hablaba de misiones y algunos temas puntuales, él estaba muy interesado, entonces, digamos, sentimos que teníamos cabida, por así decirlo, en esa congregación y que nos iban a poder escuchar, y en algún momento apoyar. Incluso en esta congregación, nosotros, bueno, el año 2008, después de habernos casado, nos casamos en el 2007, principio del 2007, 2008, decidimos hacer nuestra capacitación transcultural en Bolivia. Y fue Eso lo bien tienen que interesante contar. porque, sí, fue bien interesante porque en ese tiempo, bueno, los dos renunciamos a nuestros trabajos, ahí aprovechamos un tiempo de reunir un dinero y esta congregación que menciono se hicieron parte también bueno, de ser parte, digamos, en el apoyo espiritual, en oración, estar con nosotros. Y además también ellos levantaban ofrendas especiales para nosotros el tiempo que estuvimos allá. Así que fue bien interesante que aún no teniendo todo el panorama, no conociendo completamente cómo es que se lleva a cabo un trabajo así, los hermanos oraban y también levantaban ofrendas especiales para nosotros, que fueron alrededor de 5 meses que estuvimos ahí en Bolivia. Fue parte del entrenamiento transcultural, dices. ¿Por qué es necesario ese, o sea, además del entrenamiento teórico que ustedes puedan tener sobre misionología y supongo yo que entrenamiento específico con el Islam, con lo que es el lugar donde iban a servir o el idioma, específicamente por qué era necesario pensar en la experiencia transcultural? Sí, bueno, en ese tiempo esto nació así como, quizás cómo partió fue como un poco loco, porque justamente en esta congregación había un grupo de jóvenes y nosotros empezamos a compartir, ¿no? Más mi esposo que yo, porque yo solamente tenía esta convicción que Dios me estaba llamando, pero no tenía ninguna preparación. Mi esposo había tenido experiencias ya de trabajo con la etnia aymara, algunos trabajos así evangelísticos también en el sur de Chile. Entonces, pero yo no tenía, digamos, como esa experiencia. Y cuando empezamos a reunirnos con estos jóvenes, habían algunos que tenían este interés y me decían, mira, busquemos información, dónde podríamos capacitarnos, dónde podríamos recibir información de misiones y capacitarnos como grupo. Una de estas amigas que yo tenía ahí en este grupo me dice, a mí me interesa, yo siento el deseo, qué sé yo. Y yo la empecé a ayudar, meternos ahí nomás en el computador, googlear ahí, ver qué organizaciones capacitaban. Y bueno, entre contacto y contacto conocimos a esta institución que se llama CET, CET, la sigla de capacitación, entrenamiento transcultural, y ellos se capacitaban específicamente para entregar la parte teórica y tanto práctica
en una capacitación transcultural y a la vez también un poco enfocada al trabajo entre musulmanes. Entonces fue un poco interesante al tener este contacto. Bueno, finalmente los que se inscribieron a esa capacitación fuimos nosotros, fui yo y mi esposo. Y esta amiga que había comenzado con el interés, al final ella no fue. Y fuimos nosotros. Y ese tiempo fue de mucha bendición, realmente. Voy haciendo cortes, no porque no quiera continuar con el ILVAM, pero quiero aprovechar estos 40 minutos para que por lo menos se dé un panorama bastante completo de algunos temas. Estando en Senegal, en el año 2012, quedas embarazada. No es el momento, pero nosotros sentimos un año antes que ibas a quedar embarazada. Y en el año 2012 quedas embarazada. ¿Esto cambió la visión de tu ministerio? O sea, fue un desafío especial pensar en tener niños en una tierra como Senegal. Sí, hubieron cambios, pero era algo que ya lo veníamos pensando. De hecho, nuestras dos hijas fueron muy bien planificadas. Las dos nacieron en el mismo mes y tratando, ¿no?, de planificar un poco, pensando que si Dios así era su voluntad, iba a suceder de esa manera. Pero sí, muchas veces antes lo pensábamos, incluso pensábamos más en la adopción, pensando en una adopción, no, incluso sin ni siquiera saber si quedaba o podía quedar embarazada o no. Había un deseo en nuestro corazón de ver la adopción de una manera distinta. Y estando obviamente en tierras africanas, uno también aquí te encuentras con una niñez en la que uno ve, bueno, ustedes vieron esa realidad, ¿no? Tú y Adriana pudieron ver esa realidad que es muy triste aquí. Entonces, claro, eso nos motivaba un poco también a seguir pensando que iba a ser bonito eso, la adopción. Pero después, en mi persona lo pensé en cuanto a que uno empieza a sacar cuenta y dice, bueno, sentimos de parte de Dios en ese tiempo que Él nos daba el vamos, digamos, para eso. Y claro, era pensándolo conscientes de que iban a haber cambios, porque vivíamos en una aldea, como ustedes mismos estuvieron ahí, muy caliente, en cuanto al clima, así demasiado extremo. Entonces uno se pone a pensar, bueno, irá a ser complicado para que nuestra hija viva en un ambiente así, todo eso. Lo pensábamos, pero a la vez también muy, muy tranquilos, confiando en que esto estaba realmente en la mano del Señor. Pero en ningún momento, digamos, poniendo en duda de que quizás, como tú planteabas la pregunta, quizás nuestro trabajo ministerial se iba a ver truncado por eso, no. Todo lo contrario. Ha sido una experiencia realmente buena, que ha tenido sus desafíos, sí, ha tenido sus desafíos, sobre todo por el tema del clima, lo remoto que es allá. Y claro, en nuestra experiencia, el Señor, como siempre, ha derramado su gracia y en esos 3 años nuestra hija, bueno, creció ahí. Nuestra primera hija, Sofía, llegó a la aldea teniendo 5 meses de vida. Entonces, ahora a nosotros nos causa un poco risa porque ella está muy acostumbrada a este calor, al sudar todo el día y todo eso. Están actualmente sirviendo y trabajando con una etnia que se llaman Wolof y con una etnia que se llaman Serer, allí en la zona donde están.
pero en la aldea donde estaban en 2011, 2012, era otra etnia, porque la división tribal dentro de los países africanos es distinta de la división política que se impone. Y ustedes están allí con un país al norte, Mauritania, que es zona roja para el cristianismo, con un país al este, Mali, que tampoco es muy favorable al cristianismo. ¿Cómo sienten su relación con su fe viviendo en una tierra donde el 95% son musulmanes? Sí, bueno, como tú decías, actualmente estamos en un lugar que es una ciudad en donde ya la mentalidad de las personas es distinta. La vida de aldea es mucho más conservadora. Ustedes mismos también tuvieron esa experiencia, ¿no? Aquí en ciudad hay congregaciones, hay misiones cristianas ya establecidas, hay congregaciones, entonces la mirada, digamos, de la gente normalmente, aún siendo musulmanes, entre cristianos, es una relación buena, digamos, en lo general. Quienes quizás viven más situaciones difíciles y complicadas son aquellos que los recién convertidos, ¿no? O aquellos que vienen de un trasfondo también familiar, muy conservador y donde muchos son perseguidos por su fe o simplemente sus familias, para ellos ya no existe familia, o sea, quedan sin familia, quedan prácticamente desterrados de sus familias. Entonces se da esto de que en las ciudades no se ve una situación así como que te vayan a mirar mal o que el trato sea mal, no, siempre es un trato muy amigable, respetuoso, obviamente siempre respetando, ¿no?, los parámetros como de convivencia, pero la gente en lo general es muy respetuosa. Y bueno, cuando ya tú comienzas a tener lazos de amistad con las personas, va a depender también, ¿no?, de esa cercanía, qué temas quizás vas a tratar, cuán profundo van a ser los temas que se toquen, ¿no? Hablando específicamente de temas religiosos y donde tú tengas que exponer, en nuestro caso, verdades de Dios, verdades cristianas. Entonces ahí obviamente va a depender de la relación, el tipo de relación, de amistad que tú tengas con la persona. Pero claramente en la vida de aldea es distinta, es muy distinta. Bueno, no sé si querías preguntar algo más. Muchas cosas. Vamos a tener que hacer varias horas de encuentros más porque hay mucho para hablar. Nosotros aprendimos de ustedes que o sea, la imagen que uno tiene en Occidente de un misionero que sale al campo misionero es que en su mochila lleva unos 10.000 folletos evangelísticos y que apenas llega empieza a buscar un local para rentar y pone iglesia tanto con un cartel, pero nosotros aprendimos del servicio que ustedes dan que el trabajo es completamente distinto, ¿no? O sea, ustedes primero tomaron años para contextualizarse con el lugar, para aprender el idioma, no solamente para aprender el francés, que es el idioma oficial en el país, sino además para aprender el idioma tribal, el soninké en su momento, al punto de convertirse en expertos prácticamente en el idioma, y su tarea no era manifiestamente evangelística, que hubiera sido rechazada, sino el ganarse la confianza, la amistad de aquellas personas que vivían en su momento en la aldea, ¿no? Y ahora en la ciudad, supongo que con menor énfasis, pero el trabajo siempre debe ser el mismo, ganar primero la amistad y la confianza de la gente. Uno aprende también que el musulmán de Senegal, por lo menos, no se opone a que ustedes practiquen su fe, sí que hagan difusión
de su fe, ¿verdad? Sí, bueno, en la aldea, por ejemplo, en nuestra experiencia, como tú bien decías, fue primero contextualizarnos, ¿no? Entender quiénes son y quiénes eran los soniqués, aprender su lengua, y incluso pasaron muy pocos meses desde que nosotros llegamos a la aldea y la gente ya quiere encasillarte, digamos, porque te pregunta, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son ustedes y a qué vienen? Te quiere encasillar también en el tema religioso, porque te ven que tú no haces el rezo como ellos. En el caso mío, las mujeres eran bastante insistentes cuando estábamos en las casas, bueno, en una familia fue la familia que nos adoptó, ¿no? Que nos entrega el apellido, digamos que son nuestros hospedadores, se les llama ya. Y entonces todos los días las mujeres iban a hacer los rezos y me invitaban. Y yo le decía, no, no, vaya, yo después hago mi rezo. Y bueno, en un primer momento era solo así lenguaje de señas prácticamente, ¿no? Yo no hablaba nada de eso, ni qué, hasta que poco a poco era mencionar algunas frases. Yo trataba de, por ejemplo, de decir, no usar la palabra rezo, sino que usar la palabra orar. Y trataba de usar algunos verbos, de decir, sí, yo hablo con Dios, tratando de hacerles entender que también era una mujer espiritual, porque para ellos un occidental no es una persona espiritual, por el hecho de que no hace lo mismo que ellos, ¿no? En cuanto a lo religioso, en cuanto a lo que se ve. Entonces, en esos primeros pasos, digamos, de hablar en su misma lengua, que ellos me entendieran lo que yo quería transmitir, era decirle a las mujeres que sí, que yo hablaba con Dios, incluso que yo le daba gracias a Dios por estar en ese lugar, por estar con ellos, por conocerles. Entonces, también, a medida que pasaba el tiempo, ellos como musulmanes, como buenos musulmanes, practican, ¿no es cierto?, el ayuno. Entonces, en ese tiempo igual, era todo el día la mujer, y tú estás ayunando, ¿y por qué no estás ayunando? ¿Y cómo lo haces? Bueno, después, pasado el tiempo, uno ahí tiene la oportunidad de hablar eh, temas que son importantes para ellas y también ir poco a poco en profundidad con la lengua, ¿no? Habían cosas que yo simplemente en un principio no podía decir, no podía mencionar y no porque quisiera esconder que yo soy cristiana, sino que también por términos, temas de concepto, ¿no? Ser cristiano para ellos tiene una concepción, tienen una idea y que es muy cuadrada, ¿no? No existen esto de que los protestantes o que la rama de los evangélicos y todo un sinfín de cosas, para ellos no es. El católico es el cristiano y más encima tiene muy mal testimonio. Entonces, en un primer momento decir, yo soy cristiana y conoce a Cristo, ¿cierto? Llenarnos de términos que nosotros como cristianos quizás usamos en nuestros países para hablar a la gente o evangelizar. Aquí en un primer momento no lo puedes hacer, o no te van a entender nada, primero por el idioma, y lo otro que también por la cosmovisión de la gente de aquí. Entonces, el ganar en la confianza hace también que la persona te conozca y realmente después sepa que verdaderamente eres una persona espiritual, pero que no tiene que ver con los conceptos que ellos tienen, sino que con verdades de Dios que en un momento o paulatinamente en esta relación uno puede empezar a compartir. En su momento, entre los Soninké es una etnia que tenía alrededor de 6 millones de miembros, de personas que formaban parte de la tribu, de la etnia, en varios países del corazón de África, y había solamente un puñado de creyentes entre ellos. Había en ese momento gente trabajando en la traducción de textos bíblicos al idioma soninké. Cuando los dejamos en el año 2011 solamente estaba el Evangelio de Lucas, el libro de Proverbios
y estaban trabajando en el libro de Génesis. ¿Sigue habiendo lingüistas traduciendo a la Biblia en este momento? Sí, claro, sigue el trabajo que ha sido bastante arduo, bastante difícil, ha llevado mucho tiempo, pero sí ahora está completo los evangelios, hasta Hechos, y creo que está, si no mal recuerdo, Romanos también estaban por traducir, o está en ese proceso. Y cada cierto tiempo también revalúan el trabajo de traducción por el hecho de que el material, por ejemplo, que nosotros tenemos, es un material que lo trabajan obreros que están en Mali, que trabajan con soniqués que viven en Mali, que es el país vecino de Senegal. Y los soniqué que viven en esta parte de Senegal hablan obviamente el mismo soniqué, pero hay cambios, hay algunos cambios. Ellos, bueno, la gente que es alfabetizada y que puede leer el soniqué, claro, se da cuenta de los cambios y ellos internamente hacen el cambio en algunas palabras o quizás algunas frases que aquí se utilizan de una forma distinta y todo eso. Eh, pero se ha avanzado, gracias al Señor se ha avanzado en eso. Ha sido un proceso bien eh, largo y difícil también porque muchos obreros han tenido que salir del país vecino por situaciones también complicadas del país. Entonces, obviamente, eso hace que se interrumpa, ¿no?, ese proceso. Pero se ha estado avanzando, por lo menos los evangelios están completos. Así que damos gracias a Dios por eso. Maravilloso, es un trabajo que a mí me parece enormemente respetable, el trabajo del lingüista que se ocupa de la traducción de la Biblia, ¿no? Ahora, queda, no sé cuánto tiempo más nos va a dejar, ya estamos en los 40 minutos. ¿Qué labor están haciendo actualmente en TIES? ¿Es el mismo tipo de trabajo que hacían antes en la aldea de Soniqué? ¿Qué están haciendo en TIES ustedes como ministerialmente? Sí, bueno, el trabajo que estamos actualmente desarrollando es distinto porque en la aldea estábamos prácticamente solos, éramos el único equipo, yo y mi esposo. Y bueno, cuando el Señor ya nos lleva para trasladarnos un poco, con lo que creo que mi esposo también ya había compartido la decisión de que, bueno, Sofía tenía que entrar al colegio, entonces era muy difícil hacerlo ahí en la aldea. Y nos vinimos en un principio a Dakar y esto fue bien interesante como nos dimos cuenta que era algo que el Señor estaba haciendo, que es un tiempo realmente de Dios. Muchos obreros de la organización con la que trabajamos aquí ya han partido del país, han tenido que salir por diferentes motivos y entonces ya quedábamos muy pocos. Pero luego se sumaron dos matrimonios más a ser parte del equipo. Y cuando estos dos matrimonios se suman, uno de esos matrimonios ya estaba desarrollando de alguna manera un trabajo más de discipulado para nuevos creyentes y para trabajar, digamos, apoyando, colaborando el trabajo de líderes y pastores senegaleses. Entonces, esa ha sido como nuestra tarea en este tiempo, estando aquí en TIES. Mi esposo específicamente es el que está colaborando más de lleno en desarrollar toda esta capacitación y colaboración de discipulado de nuevos creyentes y también para que desde ahí vayan saliendo a otras aldeas, como tú mencionabas, igual otras etnias distintas a las que nosotros habíamos trabajado. Entonces la idea es eso, la capacitación de los nuevos creyentes, discipularlos y también colaborar con aquellos líderes que están realizando trabajos también de evangelización a sus propias etnias en diferentes aldeas, ciudades cercanas a esta. Y bueno, específicamente mi labor también como mamá, ¿no? Que es lo primero. Y tenemos a nuestras dos discípulas en casa
Y eso también es un trabajo importante, un trabajo primero, ¿no?, de la familia, y desde allí también colaborando, en mi caso, colaborando también con el equipo. Mi esposo ha tenido que también ser, digamos, la cabeza o el líder del equipo que comenzó a formarse prácticamente nuevo y colaborar con los cristianos que hay aquí en esta ciudad. Y creemos que desde allí el Señor va a ir dando las nuevas direcciones, porque así como hemos hablado de los soniqués, también en esta, digamos, recordando nuestro trabajo allá en la aldea, los soniqués siguen siendo parte de nosotros, ¿no? De nuestra primera labor, de nuestros primeros pasos. Tenemos un amigo, creo que mi esposo compartió también, a quien él ha estado discipulando y estamos orando también para que él decida seguir al Señor. Y desde allí Dios también nos va a sorprender para seguir alcanzando a los soniqués, llegar hasta allá nuevamente. Ese es nuestro deseo. Además con la visión de formar obreros locales, ¿no? Yo sé que ustedes conocen a Omar Duculé. Omar fue entrevistado también en un programa de estos, creo que el programa número 2, y Omar es soniqué y él se ha convertido en este momento en un ministro cristiano formado y preparado, ¿no? Siempre soñamos con Adriana que él pueda ir a trabajar entre soniqués también. Bueno, Emile, queremos despedirnos antes que nos corte el Zoom. Aquí está también Adriana, que aprovecho para que te salude y charle contigo. Hola, Mile, ¿cómo estás? Hola, Taco. ¿Estás despuntando el vicio de maestra? Ah, sí. Con las nenas, me imagino. Sí, sí, ahí teniendo paciencia, ¿no? Y perfeccionando. Bueno, los queremos mucho, saben que los apreciamos, oramos por ustedes, por su ministerio, y los comprometemos a que en poco tiempo volvamos a conectarnos para que nos sigan contando sobre sus experiencias allí y sobre cómo trabajar y cómo servir entre musulmanes. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, gracias también por este tiempo. Dios les bendiga. Sí, un abrazo. Muchas gracias. Bendiciones también para cada uno de los hermanos ahí que van a estar escuchando. Amén. Bueno, muchas gracias Héctor, muchas gracias Milenka por su participación y nuevamente les agradezco por su buena predisposición siempre a participar de nuestros programas, que es Martes con M de Misiones. A vos que estás del otro lado de la pantalla, te invito a que puedas dejar en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este testimonio, de esta entrevista. Y nuevamente te repito, no olvides de compartir esta transmisión. Siempre oramos para que a través de estos programas el Espíritu Santo también pueda llamar obreros a su mies. Seamos sensibles al llamado del Señor. Seamos sensibles al deseo del corazón de Dios, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que te espero el próximo martes con M de Misiones a las 20 horas. Que el Señor te bendiga.